Ya hay metodología para hacer el diseño y el cálculo. Lo vamos a ver en clase práctica, ¿ya? Y ahora me interesa que podamos ver de forma general todos los conceptos, ¿ya? Y les voy a dejar el tema de materiales de construcción, relativo, por supuesto, a sistemas y redes, ya para, si lo podemos hacer la introducción, ahora lo hacemos, ya, y si no, para que ustedes la vean, ya para que tengamos en cuenta de aquí en adelante lo que es redes, aducción y bombeo. Vamos a hablar mucho de lo que son los materiales. No está incluido ese tema de materiales dentro del libro, ya, sin embargo, es muy útil y yo lo reemplacé por uno de los últimos temas del anterior semestre. Ya, sin embargo, me interesa que lo vayan leyendo y vayan conociendo para que cuando hablemos, por ejemplo, de pérdidas de cargas en redes, tengan conocimiento de los conceptos de lo que son válvulas, hidrantes, y el tipo de material de las diferentes tuberías que se utilizan, ¿ya? Bueno, dentro de este tema vamos a hacer la definición, requisitos principales de la red, los componentes, formas de alimentación, clasificación de una red, ventajas del flujo en dos direcciones, clasificación de la red de acuerdo con las instalaciones de tuberías, tipos de tuberías, ubicación de las tuberías en la red, ¿no? Las recomendaciones, características de los componentes, criterios para el diseño, método de Hardy-Cross y metodología para la aplicación del método de Hardy-Cross. Ya vamos a empezar definiendo qué es una red de distribución. Es solamente un conjunto de tuberías y accesorios y otras instalaciones necesarias destinadas a transportar o hacer llegar el agua ya hasta los domicilios. ¿Cuáles son los requisitos principales de una red? Deben suministrar el agua potable a todos los usuarios, deben garantizar una operación continua. Esto quiere decir que deberían estar funcionando las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no? Para garantizar llegar con el suministro de agua al área de cobertura, y debe llenar las condiciones económicas que toda obra de ingeniería, considerando que la red de distribución representa las 2/3 partes de la inversión total del sistema. ¿Cuáles son los componentes principales de una red? Una red está compuesta por tuberías principales o maestras, tuberías secundarias, tuberías distribuidoras, acometidas, tanques de almacenamiento, medidor de caudal o medidores de caudal, que hay los macromedidores y hay los metrocontadores o los micromedidores. Válvulas, hidrantes, accesorios, codos, T, uniones, estaciones de bombeo. Aquí les mencionaba que en el tema de materiales de construcción ya están definidos específicamente los accesorios, codos, T, válvulas, ya. Por eso es que quiero que le den una miradita también para que cuando avancemos redes y adopción y sistemas de bombeo, los tres temas que se nos vienen importantes, ya tengan una idea de qué estamos hablando. Formas de alimentación de una red. ¿Cómo alimentamos una red de distribución? Se puede alimentar de dos formas. Una es por bombeo y otra es por gravedad. Ya hemos dicho que el flujo que viene por gravedad, aprovechamos la topografía de la zona para ahorrar, ¿no? Para economizar lo que es la operación, ¿ya? Obviamente cuando la topografía lo permita, si no lo permite, lamentablemente tenemos que acudir al bombeo. Clasificación de una red de acuerdo al flujo. Podemos clasificar la red de acuerdo al flujo en dos formas. Si el flujo es por bombeo o es por gravedad, ¿no? Si vamos, esto quiere decir, si vamos a alimentar
ya si vamos a alimentar la red bombeando o por gravedad, y con flujo monodireccional o bidireccional. Esto está referido a si yo alimento mi red por un solo punto, ya, o por dos puntos. Esa es la diferencia. El flujo monodireccional, la red se alimenta de un solo punto, mientras que en el bidireccional la red se alimenta desde dos puntos. En este caso se coloca un tanque, los llamados tanques de cola, que habíamos visto, ¿no? De manera que se acumule agua durante las horas donde no hay demanda para su entrega a la red en horas de alta demanda, ¿ya? Acá podemos ver en la figura, que lo tienen también en su texto, ya este es un flujo por gravedad unidireccional con depósito a la cabeza. ¿Qué significa? Que estamos alimentando, la topografía nos permite alimentar la red ya por gravedad y en una sola unidireccional que está alimentándose en una sola dirección. ¿Ya? Otra forma, gravedad por gravedad, flujo por gravedad bidireccional con depósito a la cabeza, es decir, al ingreso de la red y en la cola, ¿no? Ya en la cola o de compensación, hemos dicho que estos tanques se colocan para los puntos más alejados desde que yo empiezo a alimentar mi red, este tanque pueda hacer llegar también el agua, ¿ya? Y se compensen las presiones. Luego tenemos el flujo por bombeo directo, que este está en una sola dirección con tanque a la cabeza, ¿no? Si ustedes se fijan, este gráfico 7.3 es similar a este, ¿no? Aquí está una sola dirección, pero acá está por gravedad y acá está por bombeo, ¿no? Que es lo más común, lo que más se suele utilizar, al menos en poblaciones menores. Y aquí la otra forma sería el flujo por bombeo directo, pero bidireccional, o sea, en dos direcciones, ¿no? Con tanque en la cola. Ya esto quiere decir igual que a la red le puede llegar agua tanto por el inicio como por el punto más alejado. ¿Ya? Ventaja del flujo en dos direcciones. La ventaja del flujo en dos direcciones es que se permite utilizar tuberías de menor diámetro en las tuberías maestras y tuberías principales, ya que en el momento de máximo consumo el agua no tiene que atravesar toda la red, ya, sino que parte le llega desde el punto más alejado, ¿no? Este es el caso, o serían dos los casos. Aquí, porque le va a llegar agua de la entrada y le va a llegar agua desde el punto más alejado, ¿no? No tiene que hacer todo el recorrido y tener pérdidas de carga por longitud, ¿no? Y por accesorio también, porque mientras más longitud tengamos, más accesorios vamos a tener, por lo tanto más pérdidas de carga, y al tener mayor pérdida de carga vamos a perder presión. Lo recomendable es entonces que haya flujo en dos direcciones siempre y cuando el sistema lo necesite y lo permita, ¿no? Durante las noches, al reducirse la demanda, el agua fluirá hasta el depósito de almacenamiento, llevando el exceso de agua no consumida, la que podrá ser utilizada al día siguiente en las horas de mayor demanda. Entonces, esa es la ventaja del flujo en dos direcciones. Sin embargo, no necesariamente lo aplicamos, puesto que va a depender del tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Tengan en cuenta que si hacemos este tipo de sistema, prácticamente la inversión en lo que es tanque se duplica, ¿no? Porque tenemos que hacer un tanque al ingreso y otro a la salida. Clasificación de la red de acuerdo con las instalaciones de las tuberías. La red se puede clasificar de acuerdo a las instalaciones de tuberías o de subtuberías en red ramificada o abierta, en red cerrada o mallada y en red combinada. Acá podemos ver
Esta es una red de distribución de agua ramificada o abierta, ¿ya? Esta consiste en que tenemos una tubería, una conductora principal, y de esta conductora principal se desprenden las tuberías principales, ¿ya? Y después las secundarias. Después de las secundarias vienen las tuberías de distribución. Comúnmente este sistema abierto se lo utiliza si ustedes se ubican en poblaciones semidispersas y dispersas, ¿ya? Eh, por nuestra situación geográfica, topográfica y nuestro tipo de población, este tipo de redes es lo que más, es la que más utilizamos, ¿ya? Luego tenemos la red cerrada o mallada, ¿ya? Que consiste en tener una tubería, prácticamente un circuito de tuberías, ¿no? Interconectados o no, pero que le llega agua a la tubería o a la tubería de distribución desde uno o más puntos. Ya en esta, si ustedes se dan cuenta, el agua sale de acá y vengo y tengo que llegar a este recorrido, o sea, desde un solo punto. Continúa el agua y tengo que llegar hasta los puntos finales, ¿no? Esta es recomendada, sin embargo, no siempre se puede aplicar, ¿no? Por el tema de población, salvo que sean ciudades ya densamente pobladas, ciudades ya grandes, constituidas, ¿no? Donde prácticamente se tenga población en casi el 100% de las manzanas, ¿no? O de las UV. En este tipo de red cerrada o mallada ya pueden haber dos tipos, hay dos variantes. La red mallada totalmente conectada, donde las tuberías principales y secundarias están totalmente interconectadas entre sí. O sea, por todos los puntos pasa agua, ¿no? Y la red mallada parcialmente interconectada, donde solo las tuberías principales están formando anillos y están interconectadas, ¿no? Se unen unas con otras. Ya, mientras que las líneas secundarias no se cruzan entre sí, pero no se conectan unas con otras, ¿ya? Este sistema permite ahorrar válvulas, accesorios y piezas especiales, dependiendo de la necesidad que se tenga, ¿no? En cada proyecto. Porque aquí lo único que hacemos es ahorrarnos accesorios. Y se utilizan en zonas ambas redes se utilizan en zonas muy pobladas o densamente pobladas. Y la red combinada ya es una aplicación de ambos sistemas. Quiere decir que tu sistema de red de distribución va a tener alguna zona que presente red abierta y alguna zona que se pueda hacer una red cerrada, ¿no? Esto depende mucho de la topografía del lugar y de las necesidades que se tengan. ¿Cuáles son los tipos de tuberías que componen una red? Las redes de abastecimiento pueden tener hasta 4 tipos de tuberías. Las tuberías conductoras, que son las que conducen el agua desde la fuente de abastecimiento hasta la red. ¿Ya? Las tuberías primarias o principales son las de mayor diámetro en la red y estas salen de la conductora o delimitan todo el área del abastecimiento. En estas tuberías no hay acometidas o no debería haber. Las tuberías secundarias salen de las tuberías primarias generalmente de diámetros menores a la primaria y estas pueden conformar circuitos con la primaria. Por lo general, de estas salen las distribuidoras. Ya las distribuidoras ya son las que llegan a las viviendas, ¿no? O las que llegan a pasar por las calles ya para jalar a las viviendas.
Las tuberías distribuidoras son las que van por todas las calles, son las de menor diámetro. En algunas redes pueden aparecer dobles, una en cada acera. De ellas salen las acometidas que abastecen a las viviendas. En nuestro país se coloca en un solo lado de la calle. Sin embargo, hay otros países que por el ancho de las calles, ¿no? Se colocan a ambos lados. Las tuberías conductoras y distribuidoras siempre tienen que existir. En las redes grandes el esquema de cálculo de red no incluye las tuberías distribuidoras, a no ser que sean secundarias, porque casi siempre se diseñan los diámetros por especificaciones. Generalmente las tuberías distribuidoras se las conoce como tuberías de relleno. Ya lo vamos a ver eso en el cálculo de red. Aquí se puede ver una red de distribución mallada con tuberías de distribución simple, donde podemos ver que esta es la tubería de ingreso o conductora, que es la que transporta el agua desde la fuente de abastecimiento a la red. O si quieren, y atrás puede haber desde la fuente de abastecimiento hasta el tanque y del tanque a la red, ¿no? Pero es el ingreso de alimentación principal, a eso le llamamos tubería conductora, ¿ya? Esa es la de mayor diámetro en toda la red. De la tubería conductora se desprende la tubería principal, ¿no? Y de esta tubería principal ya se desprenden las tuberías secundarias, que son las que van, las redes principales que van a las calles y que de ahí ya salen las acometidas hacia las viviendas. Similar forma, acá simplemente que la distribución, acá por el ancho de calle, ¿no? Se colocan tuberías en cada lado de la acera. Ya, esto se da casi acá por el tema de nuestros anchos de calle. Resulta antieconómico, ¿no? Poner doble tubería. ¿Alguien me puede decir qué es una acometida? ¿O qué entiende por acometida? Puede ser una conexión a una red principal, por ejemplo, la cometida que mi casa tiene a la red principal de agua. Exactamente. La acometida es la conexión domiciliaria, ¿ya? Pasa la tubería matriz, le dicen. Acá es común decir, la matriz está pasando por esta calle, ¿no? Vos vas y te compras un lote a una urbanización y te dicen, la matriz está pasando por esta acera, ¿no? O por la acera de al frente. Y lo que nosotros llamamos acometida es a sacar mediante una abrazadera y un chicotillo y hacer nuestra conexión a nuestra vivienda. A esa conexión domiciliar se le llama acometida, ¿ya? Generalmente las tuberías se colocan en una determinada posición en la calzada de las calles. No obstante, en caso de calles muy anchas, a veces es más barato instalar una tubería al lado de la calle debido a la economía que se alcanza en los ramales de la acometida. Era lo que les comentaba, ¿no? Todo depende del lugar de emplazamiento. Existen recomendaciones en cuanto a la colocación de las tuberías en redes de distribución, donde señalan o recomiendan, más que todo es una recomendación de la bibliografía internacional, que en el caso del hemisferio norte, las redes deberían instalarse en la acera al lado norte para evitar su congelamiento, y lo mismo pasa en el hemisferio sur, en nuestro caso, ¿no? Se deben colocar, o la recomendación es que las redes se coloquen sobre la acera al lado sur, ¿ya? Esas son recomendaciones generales que hay en la bibliografía. Ya, las tuberías se colocan a 1 metro del cordón o pretil. Ya, obviamente, esto es ya, o se puede medir o delimitar en los lugares donde se tengan planos de uso de suelo aprobados, ¿no? O ya donde se tenga eh, un plano
urbanístico, ¿no? Un plano director. ¿Por qué? Porque ahí ya la alcaldía te delimita el ancho de calle, ¿no? Y si por lo menos está delimitado cuando toca construir, ¿no? Porque hay lugares donde ya tienen los límites, pero no hay, pues no, no hay el tema de aceras todavía, ¿ya? Pero por lo menos se puede estimar para qué hacer la zanja y colocar las tuberías, ¿no? Esa es una de las recomendaciones ya en el tema constructivo, ¿ya? Y deberían las zanjas hacerse a una profundidad mínima de 80 centímetros, ¿ya? Entre 60 y 80, hay una parte en la norma que te dice 60 y en otra te dice 80, ¿ya? Pero lo recomendable es que sea 80 centímetros, ¿ya? Y 50 centímetros en el área rural, eso dice la norma. Sin embargo, hay que ver porque hay comunidades donde recién están en expansión, ¿ya? Y al estar en expansión no tienen todavía sus calles bien definidas o no son calles estables aún. Entonces todo el tiempo van los beneficiarios a pedir, por ejemplo, que les raspen sus calles, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando utilizamos profundidades menores, o sea, tranquilamente la máquina pasa y lo que hace es romper tuberías, ¿no? Entonces tratemos de que cuando nos toque ejecutar, ya veamos, ¿ya? Y si bien la norma dice hasta 50 centímetros, pero veamos que si es una comunidad que les decía que no tiene todavía sus calles bien estables, ¿ya? Que se coloquen más profundo, tratando de llegar a los 80 centímetros, como si fuera ya una vía bien consolidada, ¿no? Que después es problema para la misma población. Otra de las recomendaciones que te da la normativa es que cuando ya se tenga alcantarillado, ya haya una distancia mínima de 3 metros entre las tuberías, ¿no? Hay que tratar de separar lo más que se pueda para evitar alguna filtración. Más que todo, las filtraciones no las puedes evitar, ¿no? Pero más que todo, que hay una cierta distancia para que si hubiese alguna filtración, no contaminemos, ¿no? Nuestra agua. Entonces, lo recomendable es que mínimamente hay una distancia de 3 metros entre estas instalaciones, ¿no? Entre estas tuberías, ¿ya? De no poderse cumplir esta especificación, se colocan las tuberías, puede llegar hasta menor, unos 50 metros o hasta menos en la distancia, pero que esta esté superior al menos 30 centímetros por encima, ¿ya? Porque cuando hay filtraciones es más fácil que esto contamine hacia abajo que suba, ¿no? Esas son las recomendaciones que dice la norma con respecto al emplazamiento y la construcción de redes. Características de los componentes principales de una red, ¿ya? Acá arriba habíamos mencionado que una red no es solo tuberías, ¿no? Si bien las tuberías es el tema principal, ya el elemento principal, existen, para que funcione bien esas tuberías, existen válvulas, ya, existen hidrantes, medidores de caudal, las acometidas, ya todas son parte del conjunto de red para poder garantizar que el agua llegue a los beneficiarios o al usuario final o a las viviendas, ¿ya? Las válvulas en realidad son elementos mecánicos, ¿no? Que cumplen una función dentro de la red, ¿ya?
hay válvulas, en el tema de materiales, lo van a poder ver, hay válvulas como llaves de paso, ¿no? Que permiten el corte, hay válvulas de purga, ¿ya? O sea, permiten administrar estas válvulas, eh, administrar o mejorar el, el transporte y el uso del agua, ¿ya? Hay válvulas de cierre, ¿no? Que prácticamente lo que hacemos es cortar. Hay válvulas de cortar el suministro, ¿no? Hay válvulas de purga o limpieza que nos permite hacer, valga la redundancia, la limpieza de las redes. Ya hay válvulas de retención que nos permiten que el agua o el flujo no se vuelva. Estas se utilizan especialmente cuando el agua sale del tanque, ya para que no se vuelva, ¿no? Y bueno, hay una serie de tipos, de tipología, ya, que lo van a poder ver o los vamos a poder ver a detalle, las que más se utilizan dentro del tema de materiales, ¿no? La idea de estas válvulas es controlar el caudal en determinadas áreas, ¿ya? La norma recomienda las válvulas de paso, colocarlas a 1500 metros en poblaciones con densidades menores a 250 habitantes por hectárea y cada 800 metros en poblaciones con densidades mayores. Deben colocarse válvulas en los puntos que exista canal de derivación importante. En poblaciones de hasta 1000 habitantes puede colocarse válvulas de entrada a la red, excepto en los casos que se tengan que definir áreas de consumo o zonas diferenciadas, de presión diferenciada. Caramba. En los puntos más bajos de la red se recomienda instalar válvulas de purga y se diseñarán las obras necesarias para su adecuado desagüe, ¿no? Esto es para largar el agua y no, para no hacer barriales o charcos, ¿no? Se prevé de alguna obra que permita el drenaje normal o que vaya a alguna cuneta o algún cuerpo receptor. Estas recomendaciones no se permitirán puntos muertos en la red, debiéndose terminar necesariamente en válvula de drenaje. En los puntos altos de la red se instalarán ventosas correspondientes, si es que fuera necesario. Todas las válvulas deberán protegerse con cajas de hormigón, de ladrillo o metálica. Estas son las famosas cámaras de válvulas, ¿ya? Que simplemente son cajas, como dice aquí, ¿ya? Las puedes hacer de ladrillo, ya, de ladrillo, o vienen ya en algún caso prefabricadas, ya, para poder hacer el control correspondiente. En cuanto al espaciamiento entre válvulas, a diferencia de la norma boliviana, la bibliografía recomienda un espaciamiento máximo igual a 250 metros y en zonas principales igual a 150 metros. Esto prácticamente depende de la necesidad que se tenga en la red. ¿Alguien me puede decir qué es un hidrante? ¿O qué conocen por hidrante? ¿Nadie? ¿Se anima? Ingeniera, buenos días. Buen día.
Diana. Se podría decir que es una toma de agua diseñada que lo podemos ver en ciertos lugares para lo que son los incendios. Ya. ¿Alguien más? De moda se han puesto los hidrantes. No me digan que no han escuchado. Efectivamente. A ver, ¿alguien más iba a hablar? No, es que sí son necesarios, ingeniera, por lo que el otro día hubo ese incendio en ese mercado. Tomas para los carros bomberos para poder apagar en caso de incendio de un edificio, construcción y de... Sí, ya. Efectivamente, ya el hidrante es simplemente una toma, ya, que está ahí disponible para la población en caso de alguna emergencia, ya. ¿Qué ha pasado con los mercados? En La Ramada, que fue el primero en incendiarse hace años, la Mutualista, que ha sido el último, colocan tanta venta que los cubren, ¿ya? Entonces, cuando llega el carro bombero, no puede, pues, ¿no? O no logra llegar al punto, porque la idea es que el carro bombero llegue hasta este punto y conecte su manguera. Son diámetros estándar, son de 4 pulgadas de salida, o sea, de 10 centímetros la tubería, ¿ya? Y las normas recomiendan que en lugares bien poblados ya se tengan se coloquen ya y en lugares donde son necesarios, ¿no? Donde hay mucha afluencia de gente, en parques, en mercados, ¿ya? De hecho, las normas recomiendan en algunos casos de que haya cada 500 metros. Estamos hablando de prácticamente cada 5 cuadras, ¿no? Que no están así, ¿no? En este caso, nuestra cooperativa Bella evalúa dónde colocarlo. La idea es que prácticamente es un grifo grande, ¿no? Donde por alguna emergencia, específicamente se da para el tema de incendio, ya puede el carro bombero llegar, conectar su manguera, ya, conectar su manguera y directamente utilizar el agua, ¿no? Directamente utilizar el agua y poder paliar el incendio, ¿no? Para eso se utilizan los hidrantes. Ustedes se van a fijar en los diferentes lugares, ¿no? De mayores accesos, mercados, parques, hay estos elementos, ¿no? Ya, hablemos ahora de los medidores de caudal. Ya, eso sí me pueden definir, ¿cierto? Son aparatos que registran nuestro consumo. Ya, ¿alguien más? Son elementos que nos permiten medir, ¿no? Medir el volumen que estamos consumiendo. Esto nos permite administrar de una mejor manera los caudales que ingresan a nuestro sistema. Hay los medidores, macromedidores, que esos se utilizan, imagínense el medidor de la casa, pero en tamaño de 6 pulgadas, ¿no? O demás. Estos aparatos se los colocan comúnmente a la salida del tanque, ¿no? Y eso nos permite medir el volumen diario, ¿no? Lo ideal es contar con este macromedidor. ¿Por qué? Porque si yo ahí podemos evaluar y ver cuánto estamos produciendo de agua, cuánto estamos entregando,
a la red, ¿no? Versus lo que se está facturando o lo que se está pagando y no permite detectar si hay pérdidas o no dentro del sistema, ¿no? O hay conexiones clandestinas o hay roturas, ¿no? Entonces, lo ideal para tener una buena administración es que podamos contar con estos medidores de caudal o macromedidores, que son los que van al ingreso de la red, ¿no? Son elementos caritos, ya, sin embargo, para lo que es operación, mantenimiento y administración de la red, es importante la inversión que se hace, ¿ya? Porque nos va a permitir, ¿no? Detectar fallas en nuestro sistema, ¿ya? Y ver, ¿no? Ver cómo, ¿por qué? Porque lo ideal es que si yo estoy entregando 100 metros cúbicos de agua al día a la comunidad, yo debería, como cooperativa, como EPSA, recibir por esos 100 metros, por esos 100 metros cúbicos de agua, recibir el pago correspondiente, ¿no? Entonces, eso nos permite estos macromedidores, ¿ya? Y los micromedidores o metrocontadores son los que ya están en las acometidas o conexiones domiciliarias o a las viviendas, donde te permite ahí leer la cantidad que consumes pues al mes, ¿no? ¿Ya? Y lo ideal para este caso es que quien consume más, pague más, ¿no? Para también un poco, hacer un poco más, que haya más equidad en el tema del pago, ¿ya? Y que haya también conciencia del uso, pues, ¿no? Del uso del recurso, del uso para que no haya abuso, ¿sí? Entonces, esos elementos también están incluidos dentro de una red de abastecimiento. Acá, por ejemplo, menciona los medidores de caudal tienen un costo elevado. Estamos hablando así de los macromedidores, ¿no? El cual dificulta en muchos casos su instalación. Suele ser un ahorro para cuando tenemos ya la implementación de un sistema de agua. O sea, como que se suele obviar ese elemento por el tema del costo, ¿no? Ya, sin embargo, la recomendación está de que se pueda incluir este elemento dentro del presupuesto, ¿no? Y ahora en Bolivia se está tratando de concientizar y los sistemas que ya no tienen, los medidores, porque hay sistemas que van directo o sea, se hace la cometida directo de la red, de la matriz hasta las viviendas y no llevan los medidores, ¿no? Entonces ahora todo financiamiento que sale a nivel de Estado, si hallamos o se detecta que hay comunidades donde no tengan los medidores, sí o sí tiene que ser parte del proyecto ya implementar los medidores. ¿Por qué? Porque esto le permite hacer la diferencia del consumo, ¿ya? Porque pasa que uno llega a comunidades y ven que todos pagan 5 pesos, ¿ya? Pero el que tiene un poquito más de recursos, eh, tiene piscina o alimenta a su ganado o tiene viveros, huertos, no sé, pero el consumo de esa persona es más elevado y lo ideal es que tengas que pagar por lo que realmente consumís, ¿no? Entonces ahora todo financiamiento que venga del Estado o incluso de alguna ONG de afuera, ya tiene que incluirse los medidores de caudal en las acometidas, ¿ya? Y acá, bueno, está la definición de las acometidas, que no son más que las conexiones a la vivienda, ¿ya? Y lo que se hace es de una tubería o de la tubería principal,
no principal, de distribución, de la tubería de distribución, ya se saca mediante una abrazadera, ya una abrazadera y su chicotillo a una tubería, ¿no? Que ustedes ya conocen y han visto la forma. Lo ideal es que se considere el medidor, ¿ya? Que ahorita si quieres hacerte una conexión, prácticamente las cooperativas de agua acostumbran a hacerte toda la instalación y te van descontando, no descontando, vas amortizando cada mes el costo de tu conexión domiciliaria, ¿no? Eso acostumbra ya a hacer, generalmente las EPSAs ya constituidas hacen este sistema, ¿no? De descontarte tu conexión domiciliaria para que no sea un gasto importante y sobre todo, ¿no? Por el tema del derecho de que tenemos todas las personas al acceso universal del agua, ¿no? Entonces, con esa premisa es que ellos logran pagar toda esta instalación y uno ya va pagando conforme pueda o en cuotas en los próximos meses, ya cuando tenés el servicio, ¿no? Ya de aquí directamente se coloca al ingreso de la vivienda. Este sistema, si ustedes lo ven bien, está planificado hasta aquí, hasta el punto F, para todos es igual, ¿ya? En ciudades, en poblaciones menores, en poblaciones dispersas, para todo tipo de sistemas, ¿ya? Pero con su piletita y su pozo absorbente, comúnmente se implementa en poblaciones menores a 10.000 habitantes, ¿ya? Donde se le deja un grifo al beneficiario o al usuario, ¿ya? Se le hace la pileta, incluso con este pequeño tratamiento de agua para que no se le haga charco, no contamine un barrial aquí, no contamine, ¿no? El mismo agua que va a consumir. Ya este elemento, que es una pileta, ya está en los proyectos con financiamiento del gobierno, se los obliga a que lo hagan. Ya en otros lugares directamente te dejan el grifo o la conexión y ya vos de aquí tienes que meter la tubería, porque comúnmente la EPSA llega hasta aquí, ¿no? Hasta la línea y nivel, hasta tu inicio de tu lote. Ya de tu lote para adelante, ya cada uno hace su conexión, jala tubería simplemente, ya conexión a su ducha, a su pileta, a sus baños y a todo lo que sea necesario, ¿no? Los puntos que quiere y que sean necesarios, ¿no? Esa es la figura de una cometida. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿No hay? Ya. ¿Cuáles son los criterios para el diseño de la red? ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el tema 5 habíamos visto que el caudal de diseño era la sumatoria del caudal máximo horario, el caudal comercial, el caudal industrial y el caudal contra incendio? Pues es ese el caudal que vamos a necesitar para poder diseñar nuestra red, ¿no? Y hay como que dos maneras, ¿no? Habíamos dicho que tenemos las redes abiertas y las redes cerradas. Para las redes abiertas, ya hay varios métodos, siempre consignando el tema de teniendo en cuenta las pérdidas de carga
que eso lo hemos visto y lo hemos visto en hidráulica, con el tema de Darcy-Weisbach, la ecuación de la energía, ¿no? Así, o sea, todas las consideraciones hidráulicas se tienen tal como tenemos en aducciones o en canales, porque funciona la tubería, viene a funcionar prácticamente como un canal cerrado, ¿no? Donde puede trabajar a sección llena, como también puede trabajar a presión, ¿no? Entonces, vamos a ver los criterios de diseño, respetando todo lo que hemos aprendido en hidráulica, para, específicamente lo vamos a ver en aducciones, ¿ya? Que es la misma metodología que se utiliza para redes abiertas. Y para redes cerradas, vamos a ver el método de Hardy-Cross, ¿ya? Y bueno, hay las recomendaciones que te dice la normativa acerca de diámetros mínimos, ¿ya? Acerca de presiones y acerca de velocidades, ¿ya? Esas recomendaciones debemos de tomar cuando hagamos el diseño, ¿ya? Debemos garantizar que conduzcamos este caudal, ¿ya? Para poder lograr el suministro total a toda la población, ¿ya? Y debemos respetar lo que dice la normativa con respecto a diámetro, velocidades y presiones, ¿ya? La normativa recomienda con respecto a diámetro, ya que para poblaciones mayores a 5.000 habitantes, el diámetro mínimo de red debe ser de 2 pulgadas, menor a 5.000 habitantes a 1,5, y en rurales se puede llegar hasta 1 pulgada. Ya, eso dice la norma. Sin embargo, por el crecimiento que hay, lo mejor es ya no utilizar de 1 pulgada. Mejor es irse a 1,5 y a 2 pulgadas, ¿ya? Porque las poblaciones tienden a crecer rápido, al menos en Santa Cruz, ¿ya? Y estos sistemas después quedan obsoletos si es menor a 1 pulgada. Sin embargo, la normativa te lo permite, ¿no? Es simplemente una recomendación por experiencia, ¿ya? Por ejemplo, la literatura internacional menciona que las tuberías principales y secundarias deben estar entre 6 y 12 pulgadas. La nuestra dice 2 pulgadas, o sea, es harta la diferencia, ¿no? ¿Ya? Pero se ha visto sistemas de que funcionan muy bien con diámetros de 2 pulgadas, optimizando, ¿no? Porque tengamos en cuenta también los precios de las tuberías, ¿no? Tal vez yéndonos a la bibliografía internacional, estas tuberías quedan sobredimensionadas, ¿no? En comparación al uso que se les da. Entonces, tomemos en cuenta la tubería de un diámetro de 2 pulgadas como recomendación de la normativa nacional. ¿Ya? 2 pulgadas que se use. Las velocidades máximas en la red de distribución, la norma dice que no deberá ser mayor a 2 metros por segundo, y las velocidades mínimas en ningún caso menor a 0,30, ¿ya? La bibliografía especializada coincide con estos valores de velocidades, pero recomienda trabajar con velocidades mínimas mayores a 0,5, ¿ya? Aquí podemos utilizar nuestra normativa, como podemos hacerle un poco de caso también a la bibliografía especializada. Ya, esto es para evitar el tema de sedimentación, ¿no? Para evitar incrustaciones de material o sedimentación, y si se sedimenta una tubería, le disminuye pues la vida útil, ¿no? A la red. Y si se tienen mayores, igual va a haber peligro de arrastre o hasta roturas de tubería. Las presiones.
Ya, la presión, la recomendación de la presión me dice que en comunidades rurales 5 metros columna de agua. De 5.000 a 15.000 habitantes 10 y en áreas urbanas 12. ¿Alguien me puede decir en Santa Cruz de la Sierra qué te dice Zahuapac? ¿Cuánto dice Zahuapac que tiene de presión? ¿Saben? ¿Conocen? ¿Han escuchado? ¿Cuánto? 15, ingeniero. 15. Sí, en algún caso Zahuapac dice que los tiene clasificados por zona, ¿ya? Ellos dicen, tenemos en algunas zonas 15 metros columna de agua, otros tienen 12, pero no baja de 10, ¿ya? Sin embargo, si vas y haces medición, seguramente que en alguna hay menos de 10, ¿no? Pero bueno, como EXA te dice, nosotros tenemos un servicio donde la presión mínima es 10 o 12 metros columna de agua, ¿ya? Y claro, la normativa dice que a partir de 5.000 habitantes, ¿no? La recomendación es que sea igual o mayor a 10 metros columna de agua, ¿ya? En rurales se puede usar hasta menos de 5, pero todo va a depender de las distancias que yo tenga, porque en los puntos más alejados de la red, la presión por el tema de la longitud de la tubería y los accesorios que se tienen pérdidas de carga, incidiendo en la presión de llegada, ¿no? ¿Qué significa lo de la presión? ¿Alguien me da una idea? Cuando yo digo presión adecuada, ¿a qué me refiero? ¿Mm? Cuando yo digo, estoy llegando a la vivienda más alejada con la presión adecuada. ¿Quién me da una idea? En sí se me viene a la mente lo que es el asunto de la bomba. Al estar más alejado, la pérdida de carga va a ser mayor. O sea que a mayor distancia va a haber menos potencia de la bomba. O sea que haya con menos presión y va a haber un punto donde ya el agua no va a llegar a la vivienda. ¿Ya? ¿Alguien más? Cuando yo digo no llega con la presión adecuada, significa que yo como usuario abro mi grifo y al agua le cuesta salir o me sale un chorringo, ¿no? Y eso suele suceder en los puntos más alejados de la red, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros hacemos el diseño de la red, ya verificamos estos puntos o estos puntos críticos que se llaman. Si llega el agua a mi último punto, ¿ya? Especialmente, acá vamos a ver un gráfico. Ya, por ejemplo, que esta fuese mi red, ¿no? Si yo empiezo a alimentar desde el punto 1, mis puntos más alejados van a ser el 6 y el 4, ¿ya? Entonces, como cuando yo abro mi grifo, seguramente a estos les va a llegar perfecto, pero cuando estos puntos se analicen por la distancia, el recorrido, seguramente en estas longitudes hay otras acometidas, hay válvulas, hay accesorios, y en cada accesorio voy perdiendo carga, es decir, va lento el líquido, va más lento el líquido. Y hasta llegar a este punto, cosa que el que abre el grifo en este punto 6 o en este punto 4, ya le sale pues chorrito el agua, le sale poquita, ¿no? Entonces, ya lo que nosotros debemos analizar son estos puntos más alejados o puntos críticos, que aquí lleguemos con
la presión adecuada. ¿Y cuál es la presión adecuada? Lo que dice la normativa, ¿no? Para poblaciones rurales deberá ser 5 metros columnas de agua. ¿A qué me refiero cuando digo 5 metros columna de agua? Que si yo pincho aquí mi tubería, prácticamente el chorro va a alcanzar esos 5 metros. ¿Ya? Hay lo famoso piezómetro y los elementos que te miden la presión. ¿Ya? En ciudades grandes, lo que se hace es medir esta presión y si no cumple, la cooperativa lo que hace es ver la manera de solucionar a través de variadores de frecuencia o a través de hidrocel u otros elementos que mejoren la presión en el área y garanticen estos valores, ¿no? Más aún si son entidades grandes como es Aguapá en Santa Cruz. Pero cuando nosotros hacemos el diseño, lo que tenemos que hacer es garantizar estas presiones mínimas. Con seguridad que con el pasar del tiempo, al haber crecimiento poblacional, hay crecimiento también del consumo, ¿no? Entonces, al haber mayor consumo, ¿no? Las presiones también disminuyen. Entonces, nosotros lo que debemos garantizar es que nuestro sistema de agua, ya, en el tiempo previsto de duración o de periodo de vida útil, garantice las presiones adecuadas. Ya. Tenemos, entonces, dos tipos de redes, ¿no? Hemos dicho las redes abiertas y las redes cerradas. Para el cálculo de redes abiertas, ya se obedece al tema al tema hidráulico, a las fórmulas que ya conocemos, ¿no? De pérdidas de carga, se toman en cuenta las longitudes de los elementos, todo lo que nos produce pérdida de carga, tanto la longitud como los accesorios, ¿ya? Y se calculan las presiones, tanto en la salida como en el recorrido, ¿ya? Eso específicamente lo vamos a ver en aducciones, en el tema de aducción, ¿ya? Para ver el comportamiento de la tubería, si se comporta como un canal abierto o un canal cerrado, ya los mismos conceptos hidráulicos tienen en su aplicación, ya, y en este tema lo que vamos a ver es cómo se calcula un sistema de red cerrado, ya, que igual existen diferentes métodos, pero el que nosotros vamos a desarrollar, el tema de Hardy-Cross, ya han debido escuchar, ya que lo único que hace es suponer prácticamente un flujo que ingresa y yo voy suponiendo cómo va a ingresar a la red hasta hacer un balance total, ¿ya? Vamos a aprender a hacer manualmente, ya a través de un Excel que ustedes mismos se van a generar, ¿ya? Y ver cuál es el concepto de aplicación, ¿ya? ¿Para qué? Para que tengamos el conocimiento nosotros de cómo hacerlo o cómo es que se aplica, ¿ya? ¿Cómo es que se aplica el método? ¿Ya? Y vamos a hacer el ejemplo que hay en el libro, ¿ya? Después vamos a hacer un par de ejemplos en clase, ¿ya? Y vamos a ver de dónde sale y qué te dice la normativa acerca de toda la metodología, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, para no chiparlos ahorita,
ya la aplicación de lo que es el método de Hardy-Cross como tal. Y el tema de redes abiertas lo vamos a hacer en el siguiente tema, que es aducción, ¿ya? La aducción, ¿alguien se acuerda qué es una aducción? Viene el tema siguiente es aducciones. Y después viene sistemas de bombeo, que vamos a casar los sistemas de bombeo porque si no, no nos va a dar tiempo. Alguien antes de que me respondan o piensen en aducción, ¿ha habido ya reprogramación del cronograma? ¿Saben hasta cuándo deberían ser las clases? ¿Algún profesor les ha comentado cuándo se terminaría el semestre? No, Lo no que sé. he visto en los comunicados o en algunos, no sé si sea verídico, pero ningún docente nos ha confirmado, ¿no? Es que Enero. hasta el 15 es el último día de clase, sí. Y prácticamente tendrían que subir las notas o entregar las notas hasta el 31 de enero. O sea, tendríamos hasta mediados de enero. Ya. Sí, Con eso estamos ahí es el nosotros. último día de clase, dice. Ya. Es que con el tema, ¿cuántas clases nos hemos perdido? Unas 6 clases, ¿no? En el tema del paro, si no son más. Vamos a ver, tenemos pendiente estaciones de bombeo, el dimensionamiento de bombas y aducciones, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a adelantar el tema de aducción para que tengamos cálculo de redes, ¿ya? E inmediatamente tengamos aducción, que pues son parecidos los temas, ¿ya? Y vamos a casar el tema estaciones de bombeo con el dimensionamiento de bombas. Igual son similares los temas, ¿ya? Eso para facilitarnos un poco y ya vemos esos temas que es lo importante y ya vamos a ver cómo terminamos los contenidos, ¿ya? Ahorita les voy a dejar el tema lo podemos ver, tenemos todavía media hora, podemos ver un poquito el tema de materiales, ¿ya? Y la siguiente clase vemos la metodología de Hardy-Cross y cómo hacen el Excel. Y ya nos vamos a ir organizando para ver el determinar los contenidos ya con una fecha fija de cierre de la materia, ¿ya? Ya. ¿Cómo es? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué es una aducción de agua? ¿Se acuerdan? Es un elemento de los sistemas de agua. ¿Cuál es la función? A ver, si recién han dado el examen, deben estar a chingas, a chingas, a chingas. ¿Qué es una aducción? Es la captación del agua desde... bueno, es el sistema de captación de agua lo que lo conduce, ¿no? Desde la fuente. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo pues? O sea que si era pregunta de examen no iban a saber. Es la tubería o el canal que conduce el agua desde la captación, como decía su compañero, ya hasta, puede ser hasta la planta de tratamiento, puede ser hasta el tanque de almacenamiento, puede ser directo a la red. A esa tubería le llamamos aducción, ¿ya? Entonces, como
el funcionamiento es similar a redes o a una red o a una tubería que entrega o suministra agua, prácticamente esa es la función. Quiero que veamos el tema ese terminando el método de Hardy-Cross para que ahí veamos el cálculo de una red abierta, ¿ya? Que se tienen las mismas consideraciones hidráulicas. Por eso ese tema lo vamos a adelantar. Terminando redes vamos a ver aducción, ¿ya? Y luego vemos, esa es la idea del tema de adelantar ese tema. Si bien está después de bombeo, lo vamos a ver inmediatamente terminemos este. Y este que les quiero compartir ahorita no está específicamente dentro del texto, ¿ya? Porque yo he visto un par de temas más relativos a administración, ¿ya? Y nosotros como ingenieros no vamos a... Es difícil que nosotros como técnicos nos dediquemos a la explotación de sistemas de agua. Podemos dejar, o podemos tener obviamente, y lo ideal es que tengamos el conocimiento ya de conceptos generales, pero no nos vamos a dedicar a operar y mantener. Es difícil, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque comúnmente lo hace la gente que vive en la comunidad, que es del lugar, técnico, ¿no? Por el tema de economía, ¿ya? Si bien lo vamos a ver, pero lo vamos a ver así, de paso general, si bien está dentro del contenido, ¿ya? Entonces, este tema lo he incluido porque creo yo que es más necesario. Y si bien está como tema 12, ya lo vamos a ver un poquito ahorita, así en términos generales, y lo ideal es que como es bien teórico, sería que ustedes lo puedan leer. Me interesa más para que cuando, o sea, que lo conozcan el tema, para que cuando hablemos de tuberías, hablemos de válvulas, hablemos de accesorios, tengamos un concepto claro de qué es cada uno y qué función cumple dentro de una red o dentro de un sistema de abastecimiento, ¿ya? Entonces lo vemos rapidito, igual y se los envío. Aprovechemos los 25 minutos que tenemos, 20 minutos que tenemos, ya para verlo así rapidito, de qué se trata, y ya ustedes se van a dar el tiempo de leerlo, y yo se los voy a enviar inmediatamente, termine la clase, para que ustedes lo repasen, ¿ya? Para que ya lo demos por avanzado prácticamente, por si acaso. Ya no es nada difícil. Entonces empezamos a ver tubería. ¿Qué son las tuberías? Son los dispositivos que permiten el transporte de agua de un punto a otro. Se debe tomar en cuenta en su diseño la cantidad, calidad y presión de agua a conducir. Ya influye mucho en el tema de la economía, de lo que es el presupuesto del proyecto, ¿no? La selección del material se lo hace en función al emplazamiento, al lugar, ya a las resistencias y mecánica de suelo que tengamos en el lugar de emplazamiento del proyecto, ¿no? Comúnmente habíamos dicho que actualmente utilizamos el PVC, que es la más práctica y la más económica. Si bien la normativa te menciona asbesto cemento, bueno, la normativa viene de hace años, ¿no? Te menciona incluso fierro fundido, acero. Esos materiales ya por el tema económico, práctico, ya han quedado obsoletos. El asbesto cemento, por ejemplo, se dice que incluso jala o desprende partículas que provocan cáncer, entonces ya no es recomendado utilizarla, ¿no? Comúnmente lo que más utilizamos en nuestro medio es la de PVC, ya, y polietileno de alta densidad,
porque son más económicos, más fácil de transportar, más fácil de manejar, de ejecutar, ¿ya? Y en todo aspecto se los considera más eficiente, ¿ya? Según nosotros tenemos las normas bolivianas de calidad, ¿ya? La que es la 213 de calidad de este material, ¿ya? Por ejemplo, nos especifica, y debemos haber escuchado, o hemos debido haber escuchado, que las tuberías vienen en clase 6, clase 9, clase 12, clase 15. En realidad, esta es una clasificación que significa la clase 6, que soporta 6 kilogramos centímetro cuadrado, o si quieren 6 bares, o si quieren 6 metros columna de agua, ¿no? Entonces, si mi presión, nosotros aquí diseñamos o verificamos las presiones de servicio, ¿ya? Nosotros podemos seleccionar en función a las presiones de servicio que tengamos, ya esto en función al lugar de emplazamiento de la obra, ya tenemos o conocemos ya, ¿no? Si me sale una presión mayor a clase 6 o a 6 bares, con seguridad que no voy a elegir esta tubería, ¿no? Tengo que elegir una de mayor soporte de presión. ¿Por qué? Porque igual la norma te dice debemos hacer trabajar a una tubería máximo al 80%, ¿ya? Entonces eso me permite, una vez yo conozca mis presiones de servicio, cuando hablo de presiones de servicio hablo de presiones reales, las que yo estimo o calculo dentro de mi análisis hidráulico de mi proyecto, ¿ya? Porque eso va a estar en función a la zona de emplazamiento del lugar. Tengamos en cuenta que por ejemplo, si utilizamos o si estamos diseñando un proyecto para un sistema por gravedad donde tengamos elevaciones, montañas, qué sé yo, ya la presión es increíble allá arriba con la que va a caer el agua. Entonces, si yo coloco una tubería que no me resiste a esta presión, la vamos a reventar, ¿no? Entonces, esta selección nosotros la realizamos en función a las presiones de servicio que nosotros tengamos dentro del proyecto. ¿Ya? Sí, la normativa te da ciertas recomendaciones y aparte de eso, el fabricante ya también te indica, ¿no? Que cuánto resiste, tiene su ficha técnica, donde te muestra cuánto resiste de presión nominal una tubería y hasta cuánto se puede extender, ya, porque a ellos también como fabricantes y proveedores no les conviene que la gente tenga mala experiencia, ¿no? Con los productos que ellos proveen, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver planos de carga, esto te lo da la normativa, ¿no? Donde dice clase 6 resiste hasta esta presión, clase 9 hasta esta presión, ¿no? Es un indicativo de cómo funcionan las diferentes clases que venden. En el mercado boliviano, ya comúnmente allá Plamat, Tigre, Plasmar, Plastiforte, que es lo que más se utiliza. ¿Ya? Acá yo simplemente las he puesto por nombrarlas, hay similares. Nosotros fabricamos, incluso fabricamos a pedido, o sea, hablo del mercado local y nacional, ¿no? Entonces, acceso tenemos a este material y hay de diferentes, ¿no? De diferentes formas. Hay las que vienen rosca, hay las que vienen tipo campana, que es simplemente enganchar una con otra. Comúnmente las tuberías tienen, te las compras en largos de 6 metros. Algunos productos vienen en 4 metros, ya por facilidad de transporte, carguío, descarguío y la trabajabilidad en la ubicación ya de
las mismas en las zanjas, ¿no? Aquí van a ver, ¿no? Cada una con su característica, cada empresa con su característica, Flamad, Tigre, Plastiforte. Estas de Plastiforte son las de polietileno de alta densidad, ya que estas han debido ver, ¿no? Los rollos de tubería que parecen manguera, pero ya son en tamaño más, en diámetros más grandes, ya se utilizan más para riego o más para zonas donde hay diferencias topográficas, ya, y el terreno te permite, porque prácticamente piensen en una manguera, solo que de mayor diámetro, ¿no? Esto de a poquito está copando el mercado porque es más práctico. Antes no se tenía en el mercado mucho accesorio, ya por eso la gente, y bueno, somos renuentes en todo aspecto a cambiar o a modificar lo viejo conocido, ¿no? Entonces, pero de a poco ya está copando el mercado, ¿ya? En este tema también van a poder el tipo de ver los tipos de válvulas que más utilizamos dentro de los sistemas de agua. Ya una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación o el paso de fluido mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos, ¿no? Esto quiere decir que yo puedo administrar el agua. Puedo abrir para que salga agua, puedo detener o puedo regular la circulación del paso del fluido. En esta nuestra materia vemos netamente lo que es agua potable, ¿no? Existen los mismos elementos y el mismo funcionamiento y el mismo criterio hidráulico para otro tipo de fluidos. Llámese aguas residuales, aguas pluviales, ¿no? Que esas arrastran otro tipo de elementos, sedimentos, ¿no? Entonces son como que más especiales. Hablemos de fluidos como combustibles, gasolina, aceite, ¿no? Entonces la función prácticamente, ya y en hidráulica uno lo han podido ver seguramente, el tema de fluido se aplica, o las concepciones de hidráulica básica prácticamente se aplica a todos los fluidos, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos toca la parte más fácil en el tema de agua, ¿no? Porque consideramos que el agua, sus características son más generales, ¿no? No hay nada especial en cuanto a presión y a densidad. Las válvulas son utilizadas en obras de toma, aducciones, tuberías de succión, impulsión, en redes de distribución. En realidad en todos los elementos del sistema de agua potable se incluyen válvulas, ¿no? Existen diferentes tipos y todo depende de para qué queremos utilizar dicha válvula. Existen las válvulas de cierre, de estrangulación, de retención y de regulación, ¿ya? Acá podemos ver los diferentes tipos de válvulas y dónde se utilizan. Están las válvulas de compuerta, las válvulas mariposa, válvulas de esfera o bola, válvulas tipo globo. Por ejemplo, los grifos que nosotros tenemos en casa, los grifos, los más sencillos son estas tipo globo. Solo que acá mostramos a nivel grande, ¿no? Como si fuesen a escala mayor en los elementos que ya se utilizan en sistemas de agua potable como tal. Las válvulas check, ya ustedes se van a dar la molestia de leer las válvulas de alivio, de leer para qué se utilizan cada una y de ir conociendo de a poco cuál es la función de cada una de estas válvulas dentro de los diferentes sistemas. Válvulas de purga o aire,
válvulas de pie. Esta la utilizamos sí o sí cuando se capta agua y directamente va se bombea, ¿ya? Esto es un filtrito que es para que las partículas no pasen y se succiona el agua y que va a la bomba directamente. Lo vamos a ver en sistemas de bombeo. ¿Ya? Válvula flotador. Esta piensen cuando uno levanta el inodoro, la tapa del inodoro, ¿no? Porque es que llega a cierto nivel, ¿no? Y ya no sigue llenándose de agua porque existe esta válvula que tiene un sensor que hace que el flotador suspenda y lo cierre, llega a un nivel y ya no siga vaciando agua al tanque, ¿no? Porque si no rebalsaría. Esta misma válvula flotadora en tamaño grande es el que se utiliza en los tanques de almacenamiento. ¿Para qué? Para que el agua llegue a cierto nivel, ¿ya? Y no nos pasemos de ese nivel y no vamos a rebasar el tanque y comprometer las estructuras, ¿no? Las válvulas reguladoras de presión, cuando hay, esta comúnmente se utiliza cuando hay, cuando hacemos un sistema de agua por gravedad y la presión es tanta que me puede reventar las tuberías y vamos colocando en todo el trayecto, se va colocando las reguladoras de presión para disminuir o regular las presiones que vienen de arriba, ¿ya? Entonces, estas son las válvulas que más se utilizan. Esta, por ejemplo, la retención check, se utiliza cuando va bajando el agua de la tubería ya la que va a la de distribución, ya para que no se vuelva el agua. O cuando sale de la estación de bombeo, la impulsión también igual se coloca ahí para que el agua no se vuelva. ¿Ya? Y así cada una tiene su función especial. Aquí simplemente les he querido mostrar las principales, seguramente que hay más, dependiendo de la utilidad. ¿Ya? En accesorio, estos lo deben conocer con seguridad, que por lo menos han visto ustedes a su plomero, a sus papás o a alguien haciendo la instalación en casa, ¿ya? Y que se utilizan, ¿no? Para cuando hay cambios de flujo, cuando hay estrechamiento, cuando queremos ampliar o mejorar la red que ya tenemos, ¿ya? O sacar otro punto de agua, extender, ampliar, ¿ya? Utilizamos este tipo de accesorios que son elementos complementarios para la instalación de las tuberías, unen las tuberías, derivan, y estos pueden ser, ¿no? Estos, si ustedes ven aquí, son accesorios, codo de 90 grados, una reducción. Esto se utiliza cuando hay una tubería acá de mayor diámetro y se quiere unir con una tubería de menor diámetro, ¿ya? Esto cuando hay estas T, cuando se quieren unir o hay dos tuberías unidas y se quiere unir una segunda o una tercera, ¿ya? Las bridas son para uniones en tubería, collar de derivación para sacar de una tubería a través de un chicotillo y permitir el paso del agua, ¿no? Algún artefacto sanitario. Ya. Acá podemos ver los de fierro galvanizado, que se estila mucho, que ahora cuando hacen las conexiones, si bien utilizamos PVC, aún se siguen utilizando estos elementos. Estos son los accesorios superjunta. Estos son para las tuberías de polietileno de alta densidad, las que veíamos arriba como manguera, ¿ya? ¿Cuál es la idea de que podamos ver estos elementos o puedan leer? ¿Por qué? Porque estos elementos dentro de mi red cumplen una función, ¿ya? Que nos van a servir, una,
para unir y hacer funcionar el sistema como tal, otra para administrar, regular, como las válvulas, ya el tema del flujo y administrar mejor nuestro sistema, ya, y otro que se tome en cuenta para el cálculo y el diseño, porque estos elementos de nuestro sistema producen o hacen producir pérdida de carga, ¿ya? Pérdida de carga, ya sea en toda la longitud de la tubería o por el accesorio, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando calculemos aducción. Vamos a ver cómo influye cada accesorio, ¿ya? En la pérdida de carga. Y ustedes saben que la pérdida de carga afecta directamente a la presión. Y es eso lo que nosotros debemos determinar para garantizar que nuestros puntos más alejados tengan la presión adecuada. Ese es el diseño hidráulico que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces son elementos que sí o sí debemos tener claro para qué se utilizan y luego ver cómo materializamos las pérdidas de carga, pues estas van a influir dentro de nuestro diseño hidráulico. Y acá simplemente les he puesto fotos que han de haber visto también y que me hubiese gustado que podamos ir a alguna obra. Aquí es una simple excavación con una gallina, le llaman, ¿no ves? A esta máquina, ya que tiene su cuchara y que va. Esta excavación se puede hacer manual. Aquí decíamos que mínimamente 80 centímetros debería tener esta zanja de altura, ¿ya? El ancho puede variar entre 40, 50, 60. Comúnmente, si se respeta este ancho, la cuchara le va a sacar como 60 centímetros más o menos, le va a acabar, ¿no? Después, ya para temas constructivos, fíjense aquí, este es un metro, un macromedidor, ¿ya? Que va a medir el agua o el volumen de agua que está ingresando a la red. Ya, estas son las famosas camaritas para el control de válvula, que son simplemente cajas que pueden ser vaciadas de hormigón, pueden ser de hormigón ciclópeo, pueden ser hasta metálicas si quieren, o de ladrillo, o prefabricadas, pero que permiten el control de válvulas, ¿no? Y para hacer mantenimiento. Comúnmente estas válvulas, al separar o aislar partes o áreas del sistema, ya permite que solo, si hay rotura, por ejemplo, permite que solo se aísle, ya, una parte del sistema y en la otra gente no esté con el agua cortada, ¿no? Es como, creo que habíamos hecho alguna vez la similitud con las llaves de paso que hay, ¿no? En los baños, en la cocina, cosa que si se me frega el lavaplato, ya yo cambie la grifería del lavaplatos, el sifón, lo que corresponda, pero solo aísle a través de esa llave de paso. Voy, cierro mi llave de paso y no llega agua solo a esa área. Y el resto de la casa sigue teniendo agua, ¿no? Ya, para no perjudicar los otros baños, lavandería, pileta, lo que corresponda. Ya, esa es la idea. Imagínense si eso en una vivienda, ahora imagínense en grande, en un sistema de agua potable, que vas y cortes el agua porque a uno de los vecinos se le reventó una tubería y el resto de vecinos tenga que estar con el agua cortada, ¿no? Entonces para eso se utilizan estas llaves de paso, ya para poder cerrar o controlar el flujo cuando haya averías o roturas. No, aquí fíjense, este accesorio es una T, ¿no? Y acá, esta es una válvula igual de retención donde controlas el fluido, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, y que lo hemos visto en tanques de almacenamiento, ¿ya? Esta es la tubería de limpieza, ¿ya? Y hace bypass, ¿no? Esta es la tubería de rebalse y de limpieza.
Entonces, cuando querrás hacer la limpieza o vaciar el tanque, simplemente venís y abrís y sale directamente por la tubería de salida. Grifo, aquí tiene su llave de paso de agua. Y esto es un sistema de cloración. Se coló esa foto. ¿Ya? Entonces, básicamente, la idea es que ustedes puedan leer este tema, ¿ya? Para que agarremos los conceptos